Damos aquí de una vez la bienvenida a todos los que están a través de la internet y vamos a escuchar la palabra del Señor. Los muchachos, los jóvenes, todos los niños pueden pasar a sus clases con las respectivas maestras. Gloria a Dios por los niños. Pueden pasar a sus clases. Los bebés que están de brazo pueden llevarlos a sus respectivas clases. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Filipenses. Ahí estamos predicando en estos últimos sermones. Filipenses capítulo 1, versos desde el 15 hasta el 19. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 1, versos desde el 15 hasta el 19. Dice así la palabra del Señor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, es decir, lo de intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Voy a repetir esa parte. No con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y me seguiré gozando, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Como siempre, esperamos que esta palabra añada una orientación, un consejo del cielo para nuestras vidas. Amén. Amada iglesia, Filipenses. La carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, estando preso. Los tres primeros convertidos en la iglesia de Filipos están en Hechos capítulo 16. Una mujer que tiene un espíritu de adivinación se convierte al Señor cuando Pablo la libera. Y usted conoce la historia, que los amos se pusieron bravos y los llevaron hasta la cárcel. Allí fueron azotados, rasgadas las vestiduras y fueron colocados en la celda de lo más profundo. Allí Pablo y Silas toman una decisión. En vez de quejarse por la adversidad que están viviendo, toman una decisión sabia en sus corazones. Y es que empezaron a orar y a adorar en medio de la adversidad. Cuando tengas adversidad, no cambies la adoración por la queja, ni por cargar tu corazón en contra de lo que Dios está usando para formarte, así sea en medio de la adversidad. Porque de tal cosa el Señor tiene control y lo único que Él está formando es el carácter tuyo. ¿Cuál sería mi actitud frente a la adversidad? Pablo la tuvo orando y adorando. Dice que a medianoche las cadenas fueron rotas y las puertas de la celda donde él estaba preso se abrieron. El soldado que siempre lo cuidaba
se postró al ver semejante maravilla del cielo que nunca la había experimentado. Y le hizo una pregunta a Pablo, de rodillas. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Segunda persona, miembro de la iglesia de Filipos. Si usted sigue leyendo, se encuentra una mujer llamada Lidia, que era comerciante. También se convierte al evangelio y se convierte en la tercera persona fundadora de la iglesia en Filipos. Y la iglesia empezó a crecer. Pero amados, entre más crece la iglesia, los problemas también empiezan ¿a qué? A crecer. Y son las adversidades, las pruebas en esta vida, las que nos hacen crecer con el Señor. Porque el corazón del hombre siempre se va a poner pequeño cuando no hay plata y cuando hay enfermedad, cuando hay escasez y hay problemas. Pero está comprobado que el corazón del hombre siempre estará lejos de Dios porque su Dios será la comodidad. Entonces la adversidad que Pablo tiene preso en Roma se convierte en una oportunidad para escribir desde la cárcel a la iglesia en Filipos. Y es cuando surge esta carta. Varios de sus discípulos visitaban las iglesias y le rendían informe a él estando preso. Estando preso, Pablo se entera que la iglesia de Filipos, mientras él está preso, está dividida en unos que cuidan la comunión de los santos dentro de la iglesia, pero que también dentro de la iglesia del Señor, en este caso de Filipos, había otro grupo que no participaba de una manera correcta para la cual los santos fueron llamados. Es decir, había unos que compartían y participaban de la comunión, es decir, de la buena relación dentro de la iglesia, pero había un segundo grupo que no practicaba la comunión. Y a Pablo entonces le llega este informe, y en el capítulo 1, en el verso 15 al 19 que acabamos de leer, entonces Pablo exhorta tanto a los que practican la comunión, pero también exalta y premia con felicitaciones a los que no están practicando la comunión. Es posible que la mala intención de los que no practicaban la comunión dentro de la iglesia tenían sus propios intereses. Y Pablo desde la lejanía lo único que hace es no permitir que el gozo de Dios le robe la paz en su vida. Estaba preso, no tenía nada. Y sin embargo está recibiendo malas noticias por la causa por la cual está preso. Amada iglesia, en esta mañana vamos a ver algo que tiene que ver con una continuidad de lo que estamos viendo en la carta a los filipenses. Y solo los que han permitido que la luz de Cristo llegue y penetre hasta sus corazones, y solo aquellos que han permitido que la luz de Cristo no solamente llegue y penetre a lo más profundo de sus corazones, sino que al mirar las malas intenciones de nuestra vida, podamos mirar la miserableza que llevamos por dentro, a veces hasta en la manera de hablar y de pensar. Solo podrán practicar la comunión de los santos aquellos que han permitido que Cristo haya trabajado en sus corazones, aquellos que Cristo los ha hecho realmente una nueva criatura. Compartir la comunión de los santos dentro de la iglesia es única y exclusivamente para aquellos que la luz de Cristo ha llegado a arropar con todo el corazón de cada individuo. Pero parece ser que dentro de la iglesia en Filipo
No a todos el corazón había sido arropado por el poder de Dios. Yo espero en esta mañana que la luz de Cristo haya arropado todo su corazón, lo haya cautivado y que no haya reserva en su vida todavía que le va a traer como consecuencia el no mantener dentro de la iglesia la comunión entre los santos. Pastor, ¿y entonces qué es la comunión? El título en esta mañana del texto que acabamos de leer son de aquellos los que me incomodan en medio de mi adversidad. Los que me incomodan en medio de mi adversidad. A lo costeñol, al caído, es un dicho bastante costeñol que lo hemos manejado. Es decir, la gente sabe por las circunstancias donde tú estás pasando. Sin embargo, te incomodan a pesar de la adversidad. Dicho de otra manera, no practican la comunión de los santos para que el afligido, aquel que está pasando preso en Roma, por lo menos mi actitud de comunión entre mis hermanos sea oído por el adverso o por aquel que está pasando la adversidad estando preso, sea tenido en cuenta que yo por lo menos de esa manera, practicando la comunidad, practicando la comunión entre los santos, por lo menos ayude al que está preso. Pablo tiene una queja de la iglesia, que habían unos que al enterarse pretendían incomodar, es decir, todavía generar en él más angustia de la que estaba viviendo preso. Más angustia, ¿por qué? Porque la idea era que si ellos estaban libres, él esperaba por lo menos oraciones y buena relación y buena comunión allá dentro de la iglesia. Los que me incomodan en medio de mi adversidad se convierten en destructores de la comunión de la iglesia. Son los destructores de la coinonía, de la unidad dentro de la iglesia. Muchas veces se convierten en destructores de las relaciones familiares. Muchas veces se convierten en destructores del ambiente de paz y de tranquilidad que se debe de disfrutar en un ambiente laboral. Porque no practican la comunión entre los santos. ¿Está aquí conmigo, iglesia? ¿Me estoy dando a entender? ¿Está hablándonos ya Dios a nuestro corazón? Aquí dos grandes grupos. Cuando usted salga de aquí, que yo voy ahí adelante, porque primero es el pastor. Aquí Pablo está diciendo que hay otros, es decir, habla de dos grandes grupos. La respuesta en mi vida será a qué grupo pertenezco. ¿Qué es lo que estoy practicando? Eso debe de confrontar mi vida para corregir. Amada iglesia, le voy a dar unos aspectos que tienen que ver con la comunión entre los santos. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es un santo, usted es apartado para las cosas buenas en el Señor. Y como santo, apartado del mal, de usted no pueden salir cosas malas que vayan a terminar como interferencia o como tropiezo en la comunión dentro de la iglesia. El chisme. Le hago una pregunta en esta mañana. La murmuración.
¿Será que estos elementos caben dentro de los santos del Señor? ¿O será que esta práctica es destructora para la comunión de la iglesia? ¿Qué ha sido lo que más ha destruido en tu hogar la comunión entre la familia? Mujeres que están aquí, si usted es muy reservado, demasiado callado, que no expresa, así sea que al marido le vaya a doler, porque lo va a incomodar, no calles. Porque tu silencio es un destructor para la comunión, para la relación de unidad con tu esposo. Pastor, es que me da miedo porque él es agresivo. Él es poco tolerante. Parece un fosforito. El fósforo, si usted lo prende, no demora 5 minutos prendido. ¿Qué le va a pasar al fósforo? Así va a ser la rabia del marido suyo. Pero tu silencio será un rancho ardiendo de por vida. Porque la comunión entre tu esposo o la comunión entre el esposo y la esposa, tu silencio ha sido destructor. Y sé que hay muchas mujeres sentadas aquí que prefieren mejor callar por el logro que está en la casa, para que no se moleste. Otras dicen, él es muy fregado, me da pavor. Pero tu silencio lo único que está haciendo es destruir la comunión que debe de haber entre tú y tu esposo. En el hogar, la falta de amonestación de los padres para con el hijo cuando ha hecho algo incorrecto, no delante de ustedes, sino delante de la palabra, delante de Dios, y usted una vez se sale del camino. Entiéndame lo siguiente. Número 1, cuando el hijo la embarra, son las mejores oportunidades para corregir. Él está esperando agresividad, él está esperando un insulto, e incluso él está esperando que le pegue, para los que todavía lo hacen. Algunos no pegan con vara, pero otros pegan con lengua. La mejor manera para que no se rompa la comunión en mi hogar, para con mis hijos, es aprovechar los espacios cuando a él le hecho algo malo y sorprenderle todo lo contrario a lo que él está esperando. Él está esperando un insulto, ¿usted qué va a hacer? Con amor. Él está esperando de pronto palabras groseras, cámbialas por amor. Solo de esta manera usted logrará que la comunión suya para con su hijo no se destruya. ¿Su hijo lo respeta o le tiene miedo? Si tu hijo te respeta, hay comunión entre los santos de la familia. Pero si nuestros hijos no tienen miedo, entonces ese miedo, ese temor, por falta de amonestaciones sabias, se van a convertir en una herramienta destructora de la comunión entre padre y hijo. ¿Quiénes deben de ser los amigos nuestros? ¿Los de la calle o primeramente los de la casa? La casa. Pastor, pero ya yo qué hago si ya parece está más grande que yo y cometí una serie de equivocaciones con él. Otros dirán, todavía los míos están pequeñitos, tienen más ventaja.
Ya los míos están grandes. Otros 2 están en Barranquilla. Estos días no sé quién me preguntó aquí de la iglesia que cómo los habíamos criado para que ellos le estén sirviendo al Señor. ¿Dónde estuvo la clave? Amonestaciones. Es una herramienta poderosa, una amonestación con amor. Es una herramienta poderosa para que la comunión entre padre y hijo no se pierda. Es poderosa. Es destructora. Una amonestación sin amor, sin cariño. Algunos nos pegaron estando a edad de 9, 10, 11 años, los que hemos criado a peso de garrote, y no nos decían ni por qué nos pegaban. Un día estaba yo sentado en mi silla, en mis años de infancia, y me dieron un chancletazo por aquí, y nunca me dijeron por qué me pegaron. Y todavía es la hora y yo me estoy preguntando. Mire, incluso he hecho memoria 3 meses antes de que me pegaran, porque a veces hay rabietas de la mamá que están acumuladas, ¿cierto? Y está esperando ¿qué? ¿Cierto? Y entonces si no hay motivo, que ya tú sabes que está sentenciado, a veces hasta uno se lo olvida, pero eso marca. Y ahí es donde viene el poder de Dios para sanar heridas. Porque eso fue lo que hizo Cristo Jesús. La comunión del Padre con un pueblo que estaba perdido, que es la humanidad. Hubo alguien que tuvo que unirlos a través de una cruz. Por amor. Yo les pregunto algo. ¿Tenía Pablo o no razones para mandar otro tipo de carta a esta gente? Otras palabritas. Habían razones suficientes. Porque lo que él les había enseñado no lo estaban practicando. Miren lo que dice el verso 17. La parte B. Dice que no predicaban la palabra ¿con qué? Con sinceridad. Es decir, la predicaban con unas intenciones malas. Y Pablo dice, no con sinceridad, sino con el propósito. Ahí viene la intención. De que las cadenas me resulten ¿qué? Más dolorosas. Es decir, está preso. Vamos a buscar la manera de amargarle la vida. Vamos a buscar la forma de que sus cadenas ahora sean más dolorosas. Porque que lo maten rápido, que no venga más nunca, porque a la larga ya la iglesia está formada y nosotros podemos hacer aquí lo que querramos. Ese propósito, esa mala intención de algunos en la iglesia de Filipos se convertían en destructores de la comunión que debía tener la iglesia. ¿Cómo incomodaba esto a Pablo estando preso? ¿Cómo lo incomodaba? Yo quiero que nos hagamos una pregunta en esta mañana. Que ni aún a tu peor enemigo, cuando sepas que le pasó algo, es decir, cuando sepas que tiene sus propias prisiones, cuando sepas que le ocurrió algo, ni a tu propio enemigo, quiero que nos preguntemos algo. ¿Lo has incomodado con tu lengua? ¿Lo has incomodado con tu satisfacción personal de ver lo que le está pasando? ¿Te has sentido satisfecho que porque lo que le está pasando es justicia de Dios? Lo que le está pasando se lo merece por lo que me hizo a mí. Es decir, está recogiendo de lo que sembró.
Eso es una posición incorrecta que destruye la comunión entre los santos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos gozado con el dolor ajeno? Aún hasta tu propio enemigo. No debería ocurrir eso. No debería pasar eso. Estos miembros de la iglesia de Filipos pretendían de desestabilizar a Pablo, no predicando el evangelio puro con sinceridad. Es decir, al caído, caerle. Cristo Jesús no nos ha llamado a ser destructores de la comunión de la iglesia de los santos. Solo podrán practicar esto los que han permitido que la luz de Cristo haya penetrado a lo más profundo de su corazón y haya operado la miserableza que tenemos dentro de nuestra vida. Solo así podríamos no ser destructores de la comunión entre los santos. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos me están escuchando? Cierto que tenemos muchas cositas que tenemos que corregir, ¿verdad? Muchas. Estos hermanos aprovecharon la debilidad de Pablo para ellos ensalzarse. Aquellos que están acostumbrados a romper, a ser destructores de la comunión de la iglesia, son oportunistas de la desgracia de otros. Yo quiero que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6. También escrita por el apóstol Pablo, porque parece que el virus estaba por todas las iglesias. Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2. Parece ser que la plaga destructora de la comunión andaba por todos lados. Y miren cómo Pablo va a exhortar a la iglesia en Gálatas, capítulo 6, versos 1 y 2. Hermanos, aquí la palabra hermanos no es a la gente de afuera, es decir, aquellos que no iban a la iglesia. No. ¿A quién le está hablando la iglesia? ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia, es decir, a ti y a mí. Porque los que están allá afuera, pues claro, ese es el común denominador del chisme, del lleva, del alegrarse. Y ahora en tiempos de campaña, pues con mayor razón. Los aspirantes ahora mismo al Senado y a cualquier curul pública, ¿qué está esperando el contendor? Algo malo, ¿para qué? Para aprovecharse. Una mala imagen. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no sean oportunistas. Vosotros que están empeñados en mantener la comunión de los santos, aquel que ha sido sorprendido en adulterio, en fornicación, en mentira, restáblele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también mañana seas ¿qué? Tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de ¿quién? De Cristo. El que está empeñado en romper la comunión de los santos dentro de la iglesia, cuando se entera de algo del hermano,
debe de tener una actitud de compasión. Debe tener una actitud de consideración a él mismo, no sea que mañana esté sentado en esa silla. Dicho de otra manera, resumo esto de la siguiente forma, con una pregunta. ¿Cómo tú y yo manejamos el pecado ajeno cuando nos hemos enterado? ¿Cómo lo manejamos? Si lo manejas de la manera correcta, cumpliendo la ley de Cristo, considerándote a ti mismo, o sea que mañana seas tentado, porque se supone que tú estás más espiritual, entonces no serás un destructor de la comunión de los santos en la iglesia, sino un edificador. Solo lograrán esto los que verdaderamente han permitido que la luz de Cristo haya inundado todo su corazón sin una reserva. Solo lograrán esto aquellos que han considerado la miserableza que llevamos por dentro sin tirárnoslas más que los demás. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos quieren conservar la comunión de los santos dentro de la iglesia Semillas de Vida? Tales cosas debemos de practicar. Para Pablo no era lógico que lo que él había enseñado encontrara todavía en gente de la iglesia en Filipo de que sus actitudes y comportamientos, sus malas intenciones, no siendo honestos ni sinceros, le perturbaran más las cadenas, le perturbaran más la situación que estaba viviendo. Cuando sepas que alguien está pasando por la adversidad, mantén la comunión con la persona en oración, ayudando. Jamás juzguemos. Sería la única forma. Quiero que vaya conmigo al verso 18. Quiero explicar algo aquí. Y además de explicarlo, es una invitación de cómo vas a manejar tú y yo cuando te enteres que en tu adversidad alguien se está burlando y se la está gozando. Es decir, un destructor aún de la comunión. ¿Cómo enfrentó Pablo a estos otros que tenían intenciones impuras y que aún estaban predicando el evangelio hasta de una manera incorrecta? No con sinceridad, sino con una ambición egoísta. ¿Cómo enfrentó Pablo eso? Pero eso no importa, verso 18. Eso no importa, dice Pablo. Miren cómo ahora Pablo va a entrar a enseñarnos en esta mañana que aquellos destructores de la comunión de la iglesia, aquellos destructores de la comunión en el hogar, aquellos destructores de la comunión en el trabajo, ¿cómo es que se tienen que manejar? Pablo lo manejó de la siguiente manera. No importa. Eso no importa. Sean falsos o genuinos según sus intenciones. El mensaje acerca de Cristo se predique también de todas, ¿qué? Si notas. Si notas que la actitud de otros en medio de una adversidad va a depender de mí si me desestabilizo o no. La palabra de otro, las intenciones de otro, la murmuración de otro, los dardos que lance otro, puede lanzar los que quiera, pero quien determina si llegan o no para terminarme de desestabilizar en medio de mi adversidad
soy yo. Porque de parte del otro va a ser una lengua incontrolable. De parte del otro es una manera que usted no va a poder salir a defenderse. Pablo menos estaba preso y estaba ocurriendo a cuántos kilómetros. Soy yo el que determino con la fortaleza en el Señor que aún alguien viene al caído terminarle de caer con sus malas intenciones. Soy yo el que determino con la fe en el Señor, con el escudo de la fe, con el poder de la palabra, con mi oración, con mi búsqueda, son los que me van a ayudar a mí a determinar que eso no me termine de desestabilizar. Porque a la larga yo en una adversidad y me entero de que están hablando de mí, si usted determina escuchar y hacer caso y ir a reclamar, eso va a terminar de desestabilizarlo. Pablo no hizo eso y dijo, bueno, que hablen, que digan. A la larga están predicando ¿qué? La palabra. Y viene ahora otro consejo sabio. Usted debe tenerlo en cuenta. Y es lo que él dice. De modo que me gozo y me seguiré ¿qué? Gozando. Pastor, pero ¿cómo así? O sea, estoy aquí preso. Mi hijo se estrelló. Mi hijo está enfermo. Tengo una enfermedad. Tras de eso me estoy enterando en mis prisiones, en mis cadenas, en mi adversidad. Me estoy enterando que mamá, papá y mis hermanas están hablando de mí. Pastor, incluso me estoy enterando que muchas personas en medio de mi adversidad, en vez de considerarse a ellos mismos y que manejen mi situación, es decir, mi pecado o lo que yo estoy viviendo, lo manejen de manera espiritual para que se consideren ellos mismos, voy a salir a reclamar. Es decir, cuando yo estoy en adversidad y al caído caerle, yo tengo que identificar la diferencia entre el gozo y la felicidad. El fundamento del gozo de Pablo preso estaba fundamentado su gozo en Jesús. El gozo es muy diferente a la felicidad. La felicidad viene de la gente. La felicidad viene de las cosas materiales. La felicidad viene del trabajo. La felicidad viene externamente. Pero con un problema. Cuando yo deposito la confianza en todo eso. Que el día que eso desaparezca, ¿qué pasa con la felicidad? El día que en prisiones yo me acuerde de que están hablando, de que están diciendo, y que yo dependo de la imagen que tenga delante de la gente, así sea que esté equivocado delante de Dios, es decir, aquel que ha negociado el miedo a la gente por el temor de Dios, el día que la gente le quite su respaldo, porque al caído caerle, la persona se convierte en una persona infeliz. Pero el gozo que Dios me dio, nada me lo puede quitar. ¿Sí notan la diferencia? El gozo no me lo da la gente. El gozo me lo da ¿quién? Dios. La gente me puede quitar su respaldo en medio de mi adversidad, pero el gozo que Dios me dio, Él no me lo va a quitar. Eso permanece. Pablo estaba preso. Y es una cosa paradójica de que Pablo diga, de todos modos, me gozo y me seguiré ¿qué? Gozando. ¿Sí notas la diferencia? ¿Qué tenía Pablo en la cárcel? ¿Qué tenía? Un par de sandalias y lo que llevaba puesto.
criticado por las iglesias muchas veces, como está demostrándose en la carta a los Filipos, criticado por la causa de Cristo. Porque aquellos que no mantienen la comunión y que quieren sacar sus propios intereses, es posible que hayan murmurado contra él diciendo, ¿qué quieren? ¿Que terminen como él está? ¿Qué quieren? ¿Que les pase lo mismo preso? Mira el evangelio que predicaba. Pablo se fundamenta a pesar de la adversidad y a pesar de que en medio de la adversidad los comentarios quisieron incomodar y desestabilizar su vida emocional. Tuvo presente de que eso lo daba la gente, pero que el gozo del Señor era su fundamento y nadie se lo iba a quitar. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tu felicidad depende de tu marido? ¿O tu felicidad depende de la esposa o del esposo? ¿O la felicidad depende de lo que Dios te ha dado para manejar? Es decir, todo externo. Cambiemos en esta mañana la felicidad, ¿por qué? Ese nunca se va a agarrar. Ese nadie te lo va a robar. Ni la adversidad más grande, ni los comentarios más grandes. Pablo lo demostró tomando una determinación. Por mucho que pasó, Pablo no permitió que todo eso llegara hasta acá, porque era externo. No permitió que todo lo que estaba pasando le robara el gozo de la salvación. Todo esto ocurrirá solamente en aquellos que han permitido que la luz de Cristo haya arropado la totalidad de sus corazones y haya permitido reconocer la miserableza que hay en nuestros corazones. Que muchas veces no somos sinceros, miserableza. Que muchas veces no hablamos con la verdad, miserableza. Que muchas veces decimos las cosas que nos convienen y otras las callamos. Rompiendo entonces la comunión entre la iglesia de los santos. El gozo que el Señor colocó en nuestras vidas no lo puede robar nadie. Quisieron desestabilizar a Pablo más de lo que estaba. No lo lograron. No lo lograron. Quisieron desestabilizar a Pablo, aún él preso en su adversidad, y no lo lograron. ¿Sabes que hay gente a tu alrededor que quiere desestabilizarte? Hay gente a tu alrededor que quiere incomodarte por envidia o por cualquier otra razón. Pero el que determina esa mala intención para contigo, para con tu familia o para con tu negocio, qué sé yo, el que determina eso es uno mismo, fundamentado en la roca, en el gozo que nos da el Señor. Los que permiten que sean desestabilizados aún en medio de la adversidad son aquellos que son escasos de carácter. Son aquellos que la luz de Cristo no ha podido llegar a lo más profundo de sus vidas. Y cualquier viento y marea, cualquier murmuración, cualquier crítica que llegue a sus oídos, los desestabiliza. ¿Han hablado de ti en estos días? ¿Qué situación te ha querido desestabilizar en estos días? ¿Te ha robado eso el gozo del Señor?
¿Has permitido que eso rompa la paz y la tranquilidad, es decir, la comunión en tu hogar, con tu esposa? Por eso ustedes oyen a Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo. Por eso usted oye a Pablo diciendo que mayor es el que está en nosotros, ¿verdad? Que el que está ¿dónde? Jesús lo dijo de muchas maneras. Jamás las circunstancias de Jesús en medio de una manada de lobos con poder político, económico y social, jamás Jesús permitió que la comunión con el Padre se rompiera. Jamás Jesús permitió que la manada de lobos que lo insultaban y le decían y le criticaban, jamás permitió desestabilizar la tarea que iba a cumplir en la tierra. Yo te digo en esta mañana para terminar, te han incomodado tanto que te desanimaste con tu vida, con tus hijos, con tu proyecto, con tu negocio. Te desanimaste hasta el punto de vista que quieres tirar la toalla con el marido, con los hijos, con el negocio, qué sé yo. La ruptura de la comunidad, de la comunión entre los santos, trae una consecuencia horrible y es el desánimo. No te desanimes. Tienes que decir conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las adversidades hacen parte del plan de Dios en nuestras vidas. Las murmuraciones en medio de la adversidad que te han hecho hacen parte de los planes de Dios en nuestras vidas. Para ver qué tenemos de Él. No tenemos espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De valentía en Cristo Jesús. En la comunión de los santos, la cobardía no existe. El retroceder no existe. Porque aquel que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Por encima de lo que sea. Si hay alguien incomodándote en medio de tu adversidad, míralo con gozo y con alegría y con misericordia. Porque lo único que Dios está haciendo es usándonos. Póngase sobre sus pies. Voy a invitar al grupo de alabanza. Para terminar, para que no te incomodes ni te dejes incomodar de nadie, ama. Anímate. Sigue sirviendo. Porque algunos dejaron de venir a la iglesia después de la pandemia. La pandemia sirvió para demostrar lo que había de cada uno de nosotros entre Dios en nuestro corazón. Perdona. Soporta.
Exhorta cuando tengas que exhortar. Amonesta cuando tengas que amonestar por la causa de Cristo. Y sé fuerte. Cierra tus ojos. Medita en la palabra que has escuchado. Te ayudo. ¿Cuál es la adversidad? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? ¿Qué y quiénes han venido a incomodarte en medio de la adversidad para desestabilizarte? ¿Quiénes? ¿Qué han hecho? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Usaste el gozo o la felicidad? Depende de ti si permites que te incomode. El Señor está de tu lado. ¿Quiénes han sido esos destructores que han querido venir a amenazar la comunión en tu casa? Identifícalos. Ora por ellos. Mantente firme en el gozo del Señor, que es la fuerza de tu vida. No te desanimes, sigue sirviéndole al Señor, sigue congregándote. Trátalos con amor, con misericordia. Porque Dios es fiel contigo. Aunque otros prediquen un evangelio diferente, con intereses particulares, con sus propios intereses egoístas, no importa, mantente firme, pero no permita que destruya la comunión tuya con el Señor. Dile a Dios gracias. Gracias, Señor, por la adversidad que me ha mantenido cerca de ti. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden adorarle en esta mañana? Es incomparable. Gracias, Señor. Dile, grande es tu fidelidad. Dile, grande. Grande es tu fidelidad. Gracias, Dios, te damos. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dile, grande es tu fidelidad.
los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. ¿Cuál es el antídoto contra esto? El gozo del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al que vive? Dáselo fuerte. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Todos los amigos, hermanos, familiares que nos vieron a través de la internet, no nos queda más sino que al escuchar esta palabra sea llevado al campo de la práctica. Para los hermanos que nos están viendo a través de la internet por nuestro canal, la iglesia que está aquí, nos volveremos a ver el próximo domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse, iglesia.